La arena olía a sangre vieja, a orina, a ese perfume metálico que solo entienden quienes han visto demasiada muerte. El sol de Roma no perdona y hoy, como cada día de juego, caía a plomo sobre los rostros sudorosos de decenas de miles de espectadores. El graderío del Coliseo era un hervidero de voces ansiosas, no de justicia ni de gloria, sino de puro, salvaje y honesto entretenimiento. Y usted, que está aquí escuchando, sí, usted, que tal vez piensa que los romanos eran sofisticados y civilizados, está a punto de descubrir que la diversión de un hombre libre podía ser el infierno de un esclavo. Antes de seguir, le advierto, si cree que lo peor que puede pasarle a un hombre es morir, es que nunca le han obligado a morir desnudo frente a una bestia hambrienta. Si le gustan las historias crudas, documentadas y contadas sin anestesia, suscríbase ahora mismo y acompáñeme, porque lo que voy a relatar no está en los libros de colegio y, francamente, no sobreviviría en las películas familiares. Imagínelo, la puerta de hierro se abre y un hombre, o lo que queda de él, es empujado a la arena. No lleva más que el miedo pegado a la piel. No hay escudo, no hay espada, no hay esperanza. En las gradas, el público ruge, los nobles apuestan, ¿cuánto durará? 1, 2 mordiscos, y los niños ríen. Sí, en Roma la crueldad era un espectáculo familiar. El esclavo, quizá un prisionero de guerra o tal vez un ladrón castigado, siente la arena caliente bajo los pies mientras al otro extremo se abre otra puerta, y de esa boca oscura sale un rugido que corta el aire. Es un león, huesudo pero poderoso, hambriento porque así lo han mantenido. Sus costillas se marcan como los arcos de un templo arruinado, y sus ojos, 2 brasas fijas en el cuerpo desnudo que tiembla frente a él. En este momento, el esclavo no piensa en escapar. No hay a dónde. Piensa en por qué demonios no lo mataron rápido, porque lo condenaron a morir así, como carne viva para el capricho de la multitud. El prefecto de los juegos, sentado en su palco, sonríe. Este juego de la bestia no es solo un castigo, es un mensaje. Es la forma de recordar a cada alma en la ciudad que Roma no tolera la debilidad ni la desobediencia. El esclavo intenta retroceder, pero cada paso lo acerca al muro invisible que forman miles de ojos hambrientos de ver su final. El león avanza, lento, disfrutando la cacería, y ahí, en ese instante suspendido, la vida del hombre se mide no en años, ni en meses, sino en los latidos que le quedan antes de sentir los colmillos. Pero, ¿quién era este esclavo? ¿Qué hizo para merecer semejante destino? Créame, su historia es incluso más brutal que su final, y para entenderla tendremos que retroceder hasta una traición que empezó muy lejos de esta arena. La historia de este hombre, llamémosle Caeso porque así quedó registrado en un pergamino judicial, que sobrevivió más por descuido que por compasión, no comienza en la arena, sino en un puerto del Mediterráneo, donde el aire huele a salpescado y sudor. Hasta que un día, la guerra romana lo convirtió en botín humano. Tenía 17 años cuando lo encadenaron a otros prisioneros y lo subieron a un barco rumbo a Ostia. No lo sabían, pero en Roma ya no era Caesos, era propiedad, una pieza de carne valorada por su espalda ancha y sus brazos curtidos por remar contra corrientes traicioneras. Su primer amo fue un comerciante que lo utilizó como estibador y lo golpeaba cada vez que una ánfora se quebraba, aunque fuera por culpa de otro. Sobrevivió a eso, la mayoría no porque aprendió a morderse la lengua y a obedecer, pero en algún rincón de su mente la idea de que su vida no le pertenecía crecía como una semilla venenosa. La chispa que encendió su ruina llegó en forma de un rumor. Roma, decían, planeaba aumentar los tributos a las provincias africanas, lo que enfureció a un grupo de comerciantes libios que, en secreto, empezaron a pagar a esclavos para robar y hundir naves con cargamentos imperiales. Caeso no buscaba oro ni rebelión, pero una noche, su amo lo obligó a cargar una mercancía en un almacén que no pertenecía a su casa. Los hombres que allí estaban no llevaban las túnicas de mercaderes, sino dagas al cinto y caras que olían a muerte. Le pusieron una bolsa de pan y vino en las manos y le dijeron: si ves al centinela, no lo saludes.
mátalo. Lo que pasó después fue rápido y sucio. Un guardia romano muerto a cuchilladas, un cargamento desaparecido, y Caeso atrapado 2 días después, cubierto aún con la sangre seca del soldado. ¿Fue culpable? Según Roma, sí, porque para ellos no había diferencia entre el esclavo que apuñalaba y el que estaba presente. Un esclavo que mata a un ciudadano romano no recibe juicio, recibe espectáculo. Y ahí entró en escena la mente sádica de Gaius Petronius Arbiter, el magistrado encargado de los Juegos de Verano. No era suficiente matarlo, había que dar un mensaje. Esto le ocurre a quien desafía la mano que le da de comer y de azotar. Petronius eligió el juego de la bestia, un castigo reservado a quienes cometían crímenes que Roma quería que todos temieran. El proceso era simple en apariencia, pero macabro en cada detalle. Primero, semanas de encierro en una celda sin techo, expuesto al sol y la lluvia, para que la piel se agrietara y el cuerpo se debilitara. Después, una dieta medida para que no muriera antes del espectáculo, pero tampoco tuviera fuerzas para resistir. Y finalmente, la humillación. El día de su ejecución, Caeso sería desnudado frente a toda la ciudad, no por economía de tela, sino para que su último recuerdo fuera la mirada de miles de extraños viendo su vergüenza y su miedo. En paralelo, al otro lado del Coliseo, encerrado en una jaula de madera, un león viejo pero no menos mortal era preparado. Días antes lo habían privado de comida, y en su jaula colgaron trozos de carne para despertar el instinto de caza. No era un combate, era una coreografía de muerte, diseñada para que cada grito, cada zancada, cada mordisco fuera un banquete para los ojos del pueblo. Y así, el destino de Caeso estaba sellado. La ironía cruel de todo esto es que en Roma, un ciudadano podía matar a un esclavo sin consecuencias, pero si un esclavo tocaba un cabello de un romano, entonces hasta los dioses eran invitados a presenciar el castigo. El día se acercaba, y con él, el rugido que pronto dejaría de ser solo el del público, porque Caeso, en su último amanecer, escucharía por primera vez la voz real de la bestia que lo esperaba. Pero eso es algo que le contaré en la siguiente parte. El amanecer de ese día no fue como los otros. No hubo sol tibio filtrándose entre barrotes, ni ese murmullo distante de la ciudad que a veces engañaba a Caeso con la idea de que estaba vivo. No, ese día, lo despertó un chirrido metálico, el cerrojo oxidado que giraba en su puerta. 2 lictores entraron sin decir palabra, portando cuerdas ásperas y una cadena corta. No hacía falta hablar. El tono de sus gestos, el modo en que no le miraban directamente a los ojos, ya le decía que hoy era el día en que Roma se lo comería. Literalmente, lo despojaron de la túnica mugrienta que había llevado durante semanas. El aire de la madrugada, húmedo y con olor a estiércol y sangre seca, le mordió la piel. No hubo pudor ni compasión, la desnudez no era casualidad, era un arma psicológica. El público debía verlo reducido a lo que Roma creía que era, un trozo de carne. Las manos de Caeso temblaban, no de frío, sino porque sabía que cada paso hacia la luz lo acercaba a un rugido que aún no había oído, pero ya podía sentir. El pasillo que llevaba a la arena era un túnel de piedra húmeda. Las paredes rezumaban agua, y cada gota que caía al suelo sonaba como un reloj macabro que contaba segundos hacia su final. A lo lejos, un murmullo crecía. El Coliseo estaba despierto, vivo, hambriento. Ese sonido no era el de la ciudad común, era el de 50.0 gargantas sincronizadas, latiendo al compás del espectáculo. Lo obligaron a detenerse a mitad del corredor. Allí, un esclavo encargado de la preparación final, irónica palabra para decir retoque antes de la masacre, le frotó el cuerpo con aceite. Oficialmente era para que los músculos se vieran más presentables ante el público. En realidad, el aceite dificultaría cualquier agarre y, sobre todo, impregnaba su piel de un aroma que enloquecería a la bestia. Al otro extremo, detrás de una reja, el león ya lo había olido. No era un rugido lo que emitió, sino un sonido más bajo, un ronroneo grave que hacía vibrar el suelo. Esa vibración subió por las plantas de los pies de Caeso como una advertencia: lo que te espera no es un animal, es hambre con colmillos.
Los lictores le colocaron una cadena corta en el tobillo izquierdo, no para detenerlo si corría, eso sería imposible, sino para obligarlo a moverse lento, asegurando que el público disfrutara cada instante. Y entonces, sin anuncio ni ceremonia, las puertas se abrieron. Un golpe de luz cegó a Caeso. Frente a él, la arena dorada se extendía como un desierto imposible, rodeada de miles de caras. Los gritos eran ahora un trueno. No eran vítores por su vida, sino apuestas por cuánto duraría. Y justo al otro extremo, en la jaula que pronto se abriría, la bestia esperaba. No se trataba solo de un león. Este animal, bautizado por los romanos como Brutus, había sido usado en 3 ejecuciones anteriores. Sabía perfectamente qué significaba que un hombre desnudo entrara en la arena. El guardia que manejaba la reja le dio una patada a un cubo de sangre coagulada para que el olor lo excitara. Brutus golpeó las barras con la frente, como si supiera que la espera estaba a punto de terminar. Caeso, encadenado, con el aceite brillando en su piel, dio su primer paso hacia la mitad de la arena, y en ese instante, todo el Coliseo contuvo la respiración. El juego de la bestia estaba por comenzar. El silencio duró un latido. Apenas un parpadeo después, el chirrido de la reja al levantarse cortó el aire como un cuchillo. Brutus salió sin correr, sin precipitarse. Ese era su instinto más aterrador. No atacaba como un animal salvaje y descontrolado, sino como un verdugo que mide cada paso. Avanzó lento, casi con pereza, dejando que el sol revelara cada músculo que se tensaba bajo su pelaje. La multitud rugió, y ese rugido humano encendió al de 4 patas. La boca del león se abrió en un bostezo amplio, mostrando colmillos que parecían piezas de marfil talladas para desgarrar. El olor a sangre seca del cubo derramado se mezclaba con el aceite de la piel de Caeso, creando una fragancia que solo el hambre podía interpretar como promesa. Caeso retrocedió un paso instintivo, y la cadena en su tobillo hizo un ruido seco que arrancó carcajadas de las primeras filas. Roma no solo quería ver carne despedazada, quería ver miedo, el miedo desnudo que convierte a un hombre en menos que un hombre. Brutus ladeó la cabeza, como un gato curioso, y luego dio 2 zancadas rápidas. Caeso giró sobre sí mismo y corrió hacia el lado opuesto, pero el hierro en su tobillo tiró de él como una soga invisible. El público gritó, unos alentando al hombre, otros a la bestia, pero todos exigiendo sangre. El primer golpe llegó no con los dientes, sino con la pata del león. Un zarpazo que abrió 3 líneas rojas en la espalda de Caeso y lo lanzó de bruces contra la arena. El dolor fue tan abrupto que no tuvo tiempo de gritar. Solo sintió la calidez de su propia sangre recorriéndole los costados. Brutus no atacó de inmediato, caminó en círculos, oliéndolo, saboreando la tensión. El público sabía que esto no era casualidad. Los domadores lo habían enseñado a prolongar el momento, a jugar con la presa antes de matarla. Cada paso que daba, cada vez que su cola golpeaba el aire, era un segundo menos en la vida de Caeso. Intentó incorporarse, pero una sombra se abalanzó sobre él y los colmillos se cerraron en su hombro izquierdo. Un grito desgarrador, humano, reventó en medio del rugido de 50.0 bestias humanas en las gradas. El león sacudió la cabeza con fuerza, arrancando carne y orgullo en el mismo gesto, y mientras la sangre salpicaba la arena, los espectadores aplaudieron como si estuvieran viendo una obra maestra. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era saber que todavía no había terminado. El hombro izquierdo de Caeso colgaba como un trapo desgarrado, y sin embargo lo más humillante no era la herida sino el sonido. Ese chasquido húmedo que hacía su carne cada vez que Brutus soltaba un jirón para masticarlo con calma. La multitud no solo observaba, participaba. Desde las gradas, hombres con túnicas elegantes apostaban con monedas relucientes sobre cuánto tiempo tardaría el león en arrancarle la cabeza. Otros, más creativos, gritaban instrucciones como si estuvieran entrenando a un gladiador. Por el costado, Brutus, rómpelo por el vientre. Los niños, hijos de senadores y comerciantes, reían con la inocencia cruel de quien no entiende del todo que aquello no es teatro. Caeso, jadeante, intentó arrastrarse hacia la sombra del muro, donde quizás pudiera encontrar un segundo de respiro,
pero la cadena en su tobillo lo recordó. No había escape, no había escondite. Brutus, con esa calma felina que desespera, le bloqueó el paso y le plantó una pata sobre la espalda, clavando las garras en carne viva como si fuera un sello de propiedad. Entonces lo soltó, no por misericordia, sino para que el hombre intentara huir otra vez. El público enloqueció. Sabían que la bestia estaba jugando. Este no era un acto de hambre, era el juego de la bestia en su forma más pura. Caeso, movido por un instinto más fuerte que la razón, se puso en pie tambaleando, giró hacia su verdugo y lo miró a los ojos. Fue un instante breve, pero suficiente para que la fiera entendiera que su presa no se rendiría sin luchar. Dio un paso adelante, levantó los puños como si aquellos huesos desgastados pudieran detener a un monstruo de 200 kilos. Y fue entonces cuando Brutus rugió, un rugido tan profundo que hizo vibrar el mármol del anfiteatro. El aire cambió, ya no había juego, sino sentencia, y en ese preciso momento, mientras el león bajaba la cabeza para cargar, los ojos de Caeso se llenaron de un brillo extraño, no de miedo, sino de desafío. El desafío en los ojos de Caeso no era casualidad ni locura, era memoria pura, el destello último de un hombre que no había nacido esclavo, sino ciudadano romano. Sí, aquel cuerpo ahora cubierto de heridas y sangre había vestido alguna vez la toga de un legionario. Antes de ser reducido a carne para leones, Caeso había combatido en Germania, en la frontera más fría y salvaje del imperio. Había matado y visto morir por Roma, había jurado lealtad al águila dorada, hasta que descubrió que, en Roma, la lealtad no siempre se paga con gratitud, sino con traición. Todo comenzó con un banquete. El cónsul Marcus Aelius, un hombre que medía su moral en ánforas de vino y su justicia en la cantidad de oro que podía meter en sus arcas, le ordenó escoltar un cargamento de tributos desde la frontera. Durante el trayecto, Caeso descubrió que más de la mitad de aquel oro no pertenecía al Senado ni al pueblo, sino que había sido confiscado ilegalmente a pueblos aliados, que confiaban en la protección romana. Y peor aún, ese botín estaba destinado a financiar apuestas ilegales y sobornos en el Coliseo. Caeso, ingenuo o valiente, depende de a quien se le pregunte, tomó la decisión de informar al prefecto. No sabía que el prefecto era amigo de la infancia de Marcus Aelius. No sabía que, en Roma, la verdad era la cadena más pesada que podías colgarte al cuello. En cuestión de días, lo acusaron de conspirar contra el Estado, falsificaron testigos, y lo degradaron públicamente. Su esposa fue vendida como sirvienta doméstica, sus hijos desaparecieron en manos del Senado, una frase elegante para decir que nunca volvería a verlos, y él, atado y desnudo, fue entregado a Ludus Bestiarius como regalo para un espectáculo privado. El juego de la bestia tenía un objetivo, no solo matar al traidor, sino devorarlo moralmente antes que físicamente, convertirlo en un objeto de burla. Por eso lo dejaron luchar con Brutus, el león más viejo y astuto de la arena. Brutus no mataba rápido, sabía alargar el dolor, sabía cuándo morder para que el hombre gritara y cuándo retroceder para que el público pidiera más. En ese instante, Caeso recordaba todo esto, no como lamento, sino como fuego. Cada paso que daba hacia la bestia no era solo para salvar su vida, que ya estaba perdida, sino para dejar claro a cada espectador que aún quedaba algo de dignidad en su carne antes de que fuera arrancada. Y cuando Brutus se lanzó, Caeso no retrocedió. Apretó los dientes, cargó con un grito gutural y hundió su puño en el hocico del animal. La arena entera enmudeció. Nadie esperaba que un condenado desafiara el guión. Ese golpe no iba a salvarlo, pero en Roma, a veces, un solo instante de insumisión podía dejar más huella que una vida entera de obediencia. El golpe hizo retroceder a Brutus unos pasos, no por el dolor físico. Un león viejo y curtido en la matanza de hombres no se amedrentaba fácilmente, sino por la sorpresa. Era como si aquel humano, al que hasta hacía unos segundos consideraba simple carne temblorosa, hubiera recordado que una vez fue depredador y no presa. El público se levantó de sus asientos. Algunos lo celebraron con un rugido de vítores, excitados por la rareza del espectáculo, un condenado que no lloriqueaba, que no suplicaba,
que no moría rápido. Otros, los más devotos del morbo tradicional, lo abuchearon. Querían sangre inmediata, vísceras, no una escena de heroísmo que les recordara que el hombre que estaba allí podía haber sido su vecino o su hermano. Desde el palco de honor, Marcus Aelius observaba con una mezcla de irritación y deleite. Para él, todo era un juego. Si Caeso moría demasiado rápido, el espectáculo perdería brillo. Si aguantaba lo suficiente, su humillación sería más sabrosa. Dio una orden seca al domador: alimenta la bestia. Y entonces, como un golpe bajo al alma, soltaron un segundo animal. No un león, una hiena. El público lo entendió de inmediato y estalló en carcajadas crueles. Las hienas eran carroñeras, no atacaban de frente como los leones, sino que buscaban desgarrar los tendones, morder por la espalda, dejar al hombre incapaz de caminar para que el verdadero depredador lo rematara. Brutus gruñó, molesto por compartir el banquete. La hiena, en cambio, giró en círculos alrededor de Caeso, midiendo el momento exacto para destrozarle una pierna. Caeso lo sabía: si caía, todo terminaba. Así que hizo lo impensable. En lugar de retroceder, se abalanzó sobre ella. El público contuvo el aliento. Un esclavo desnudo, cubierto de heridas, lanzándose contra una bestia que corría para degollarlo. La atrapó por el cuello, usó su propio peso para aplastarla contra la arena y, con una fuerza nacida no de los músculos, sino de la rabia acumulada, comenzó a estrangularla. Los espectadores gritaban, algunos de emoción, otros de puro asco, ante la alteración del orden natural que Roma veneraba. Brutus, enojado por la interrupción de su festín, rugió y cargó contra ambos. El choque levantó una nube de polvo que cubrió la arena entera, y dentro de esa nube, lo que estaba ocurriendo no podía verse, pero los gritos, los gruñidos y el chasquido de huesos eran suficientes para que la imaginación de todos trabajara a máxima potencia. En ese momento, Roma no sabía si estaba presenciando una ejecución o el nacimiento de una leyenda prohibida. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, lo que emergió fue una imagen tan brutal que incluso los veteranos de la arena sintieron un nudo en el estómago. Caeso estaba de pie, tambaleante, cubierto de sangre que no era toda suya. Su pecho subía y bajaba como un fuelle roto, y en su mano derecha sostenía un trozo de hueso, astillado y afilado, que probablemente había arrancado de la pierna de la hiena muerta a sus pies. Brutus, el león, no estaba muerto, pero ya no rugía. Un profundo corte recorría su costado, y cada respiración suya era un espasmo doloroso. El público no sabía si gritar de emoción o de repulsión. Un esclavo desnudo y marcado por cicatrices había desafiado la jerarquía sagrada del espectáculo y había herido a la bestia, algo que para los romanos era casi un sacrilegio. En el palco, Marcus Aelius apretaba los puños. Su juego estaba tomando un rumbo que no había previsto. Roma amaba la violencia, sí, pero no le gustaba que el guión cambiara sin su permiso. Dio una señal a los guardias de la arena. En cuestión de segundos, 4 gladiadores profesionales entraron, armados con lanzas y escudos, no para salvar a Caeso, sino para asegurar que Brutus tuviera su venganza. La multitud enloqueció. Aquello ya no era una simple ejecución, era un combate a muerte triplicado, un espectáculo que combinaba la humillación del esclavo con el honor del león y la fuerza entrenada de los guerreros. Caeso miró a su alrededor, jadeante, sabiendo que el círculo se cerraba. No había escapatoria, pero tampoco rendición. Levantó el trozo de hueso ensangrentado y lo mostró a todo el Coliseo, como si fuera un trofeo de guerra. Esa imagen, un esclavo desnudo, ensangrentado, desafiando a Roma entera, quedó grabada en las retinas de miles. Los guardias avanzaron, Brutus se preparó para saltar, y la arena entera se volvió un caos de rugidos humanos y animales, lanzas que buscaban carne y dientes que buscaban huesos. Lo que pasó en los siguientes segundos sería recordado por generaciones. Aunque no todos se pondrían de acuerdo en contarlo igual, los gladiadores avanzaron con la precisión y brutalidad que solo años de entrenamiento podían garantizar. Cada paso suyo era un eco de muerte, lanzas firmes apuntando sin piedad hacia Caeso, que ya estaba herido,
exhausto y consciente de que su única opción era luchar con la desesperación de un condenado. Brutus, con sus músculos temblando de ira y dolor, lanzó un rugido ensordecedor que resonó en los muros del Coliseo, como un trueno anunciando la tormenta que se desataría. El público estaba hipnotizado, dividido entre el horror y la fascinación más absoluta. Las apuestas se duplicaban, las voces se alzaban en una mezcla de júbilo y desesperanza. Caeso, apenas capaz de mantenerse en pie, calculó sus movimientos con una frialdad sorprendente, un salto hacia la izquierda para esquivar la primera lanza, un golpe con el trozo de hueso que desvió un segundo ataque, y un giro para atrapar el escudo de uno de los gladiadores. La sangre le corría por la frente, la respiración era un jadeo entrecortado, pero había algo en su mirada que encendía la arena, algo que desafiaba el concepto mismo de esclavo sumiso. Brutus, aún con fuerzas para atacar, se lanzó hacia uno de los guerreros, derribándolo con un zarpazo brutal. La escena se volvió un torbellino de furia y desesperación, lanzas chocando contra garras, golpes de hueso contra escudo, rugidos mezclados con gritos humanos. Caeso sintió como el dolor explotaba en cada músculo, pero la rabia era un combustible más fuerte que cualquier herida. En un instante que pareció suspendido en el tiempo, logró romper la formación de los gladiadores y plantarse cara a cara con Brutus. Ambos, hombre y bestia, estaban al límite de sus fuerzas. La multitud contenía el aliento. Entonces, con un último esfuerzo que parecía venir del alma y no del cuerpo, Caeso alzó el trozo de hueso y, con un grito que resonó como una sentencia, se lanzó hacia el costado descubierto de Brutus, clavando la astilla en la carne del león. El animal, sorprendido y herido, emitió un gemido que fue casi un lamento, y en ese momento, cuando parecía que el equilibrio entre la vida y la muerte pendía de un hilo, los guardias que rodeaban la arena comenzaron a avanzar para detener la batalla, conscientes de que el espectáculo estaba llegando a un punto de no retorno. El clímax se acercaba con una fuerza imparable, y el Coliseo entero se había convertido en un testigo silencioso del destino de Caeso. Los guardias, con lanzas alzadas y escudos firmes, avanzaron para poner fin a la carnicería, pero Caeso, aún temblando de dolor y agotamiento, se plantó firme, como un gladiador que sabe que el fin es inevitable pero no acepta ser aplastado sin resistencia. Brutus, herido y cansado, gruñó mientras sus ojos se clavaban en aquel hombre que, contra toda lógica, se había convertido en su igual. La multitud estaba en éxtasis, mezclando horror y admiración. Fue entonces cuando Marcus Aelius, desde su palco, levantó una mano y ordenó silencio absoluto. El eco de su voz retumbó como un martillo. Que se escuche bien, pueblo de Roma. Caeso, el traidor, ha peleado con valor, o quizás con locura, y por ello recibirá su último honor. Que esta ejecución sirva como ejemplo para aquellos que desafíen la voluntad del imperio. Los guardias retrocedieron, dejando que la arena se llenara de un silencio pesado, roto solo por la respiración entrecortada de Caeso y los jadeos de Brutus. El condenado se arrodilló, aceptando su destino, pero no sin antes alzar la vista y clavarla en los ojos de su verdugo. Fue un momento que quedó grabado en la memoria colectiva, un hombre que, despojado de todo, conservó su dignidad hasta el final. La ejecución se llevó a cabo con la frialdad y la precisión que Roma exigía. Caeso fue sometido a la tortura final, el plomo fundido que se derramaba lentamente sobre su piel, consumiendo no solo la carne, sino la esperanza. El público, dividido entre el morbo y el respeto, observó cómo el traidor pagaba el precio más caro, pero incluso mientras el plomo se enfriaba y la vida se apagaba, la historia de Caeso, esa mezcla de traición, valentía y desafío, empezó a filtrarse por los rincones oscuros de Roma. Susurros, rumores, relatos que transformaban al esclavo en leyenda. En las tabernas, en las calles, hasta en los pasillos del Senado, su nombre era pronunciado con una mezcla de miedo y admiración, porque aunque Roma era un monstruo que devoraba a sus hijos traidores, también era una tierra donde la insubordinación podía prender la chispa de una historia que nadie olvidaría. Y aquí estamos al final de este relato sangriento y brutal, donde Roma con su crueldad implacable,
nos ha mostrado una vez más que el poder se sostiene con miedo espectáculo y la destrucción sin piedad de quienes se atreven a desafiarlo. Caeso, desnudo y condenado, no solo murió por traición, sino por recordarnos que incluso en la más absoluta oscuridad, la llama de la resistencia humana puede arder con una intensidad que aterroriza a los tiranos. ¿Acaso no es irónico? Roma, la ciudad eterna, orgullosa de su civilización y leyes, basaba sus diversiones en la tortura y la humillación de los más vulnerables. Pero de esas cenizas sangrientas surgen historias que ni el plomo fundido ni los dientes de la bestia pueden silenciar. Si te ha impactado esta narración, si sientes que el eco de aquella arena aún resuena dentro de ti, no olvides suscribirte. Aquí encontrarás las historias que el tiempo quiso enterrar, pero que nosotros recuperamos para que no caigan en el olvido. Porque entender la historia no es solo aprender fechas y nombres, sino enfrentar la verdad cruda de lo que somos capaces y lo que hemos sufrido como humanos. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas de Roma. Hasta la próxima historia, si es que el imperio lo permite.